Mi querida Ani, bienvenida. Le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno ya poder desde acá saludarla y bendecirla. Y también a Lucky de Broy que se está conectando. La bendecimos en el nombre de Jesús. Qué gusto de poderlos saludar. Muy buenas noches. Qué bueno ya poderlos estar ya listos aquí para hoy meditar acerca de la bendita palabra del Señor. Mi hermana Elizabeth, muchas bendiciones para tu vida también. Qué gusto de saludarte. El Luque de Bro ya te había ahí mandado saludos. Y qué bueno que ya están conectándose acá para hoy compartir la palabra del Señor. Bienvenidos a los que ya están conectados y vamos a dar un poquito de tiempo a que se conecten algunas personas más para poder hoy hablar acerca de este tema de Abraham y la fe. Hoy vamos a ver algo acerca de la fe y sobre todo vamos a estudiar un poco acerca de Abraham. Y hoy vamos a tocar varios puntos importantes acerca de lo que es la fe y cómo funciona la fe y, y cómo se manifiesta la fe en nosotros, ¿verdad? Vamos a tomarnos un tiempo para poderlo hacer. Les, antes de iniciar, pues les recuerdo ahí que este 27 de septiembre va a realizarse, llevarse a cabo la Marcha para Jesús, una marcha donde muchas iglesias vamos a participar y vamos a estar allá y les invito a ustedes a estar y a hacer esa caminata, una caminata donde pues se va a manifestar a ese Cristo de la gloria, ese Cristo resucitado, ese Cristo vivo y va a haber palabra, oración, alabanza. Caminaremos desde la plaza de la Municipalidad de Guatemala. Ahí nos reuniremos a la 1 de la tarde y nos dirigiremos en caminata hacia la plaza central y ahí se va a dar pues la oración, se va a dar el tiempo de palabra y de alabanza. Por lo que te invito para que si quieres participar, pues que nos contactes para que vayamos juntos en esa caminata tan hermosa y maravillosa proclamando el nombre del Señor. Pues bueno, ya hay algunos otros conectados. Mi querida Chatía Adonis, te bendigo en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a mi querida Laila Rodríguez, qué gusto de saludarte y qué bueno que ya están por acá. El tema de hoy es Abraham y la fe. Quisiera antes de iniciar, y creo que me acompañen por favor, hoy vamos a estudiar parte del libro de Romanos. Romanos es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento. Algunos le han llamado la constitución de los cristianos, porque tiene muchos elementos importantes que debemos de tener. Pero vamos a hablar algo de la justificación, primero por medio de la fe, y luego vamos a hablar cómo esta justificación de la fe alcanzó a Abraham. ¿Verdad? Vamos a estar ahí. No sé si hay alguno que se me haya pasado a saludar. Eric Alvivo, le saludo en el nombre de Jesús. Qué bueno poderlo saludar desde acá, mi querido Eric. Espero que nos podamos ver pronto y podernos saludar, estrecharnos la mano, darnos un abrazo y saludarlo. Va a ser un gusto poderlo hacer. Pues bueno, vamos a ver, y para iniciar quiero que empezamos leyendo la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3 y versículo 21. Porque vamos a hablar acerca de la justicia por medio de la fe. Y por ahí vamos a arrancar. La justificación por la fe. Mi querida hermana Zoila Vázquez, le bendecimos en el nombre de Jesús. Qué gusto poderla saludar desde acá. Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Y vamos a empezar leyendo por acá. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pablo en estos pasajes habla una profundidad tan grande y realmente aquí se sientan las bases de lo que es la justicia por medio de la fe. Porque nos empieza diciendo que ahora es el tiempo donde vino Cristo a la tierra, que el Mesías vino a esta tierra y entregó su vida en sacrificio perfecto y se levantó en victoria sobre la muerte. Ese es el tiempo de ahora. Ese tiempo es de ahora, desde la resurrección de Cristo hasta el día de hoy. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley. Aparte quiere decir, pues en una forma diferente de la ley. La ley, estamos hablando de la ley mosaica. La ley que regía al pueblo de Israel. Entonces nos dice que aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No, la ley caminaba en un sentido, pero ahora aparte se había manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que lo que venía a ser esa justificación que vendría por medio de Jesucristo, ya había sido proclamada tanto por la ley como los profetas. Hablaban de ese tiempo donde vendría esa justificación de parte de Dios. Y dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces nos dice que los mismos profetas habían estado hablando, habían proclamado, habían profetizado acerca de que vendría el tiempo donde Dios mismo se presentaría a su pueblo y justificaría del pecado a su pueblo, porque la ley de Dios es recta. La ley que dio en el Sinaí es recta, y el que quebranta la ley debe ser castigado. Pero se ha manifestado algo mucho más grande, eso es lo que dice Pablo, se ha manifestado algo mucho más grande que la ley, es la justicia de Dios en Jesucristo, en Jesucristo. No solamente por Jesucristo, sino que en Jesucristo, porque solamente estando en Él podemos ser justificados de nuestro pecado. Y dice, porque no hay diferencia. Y entonces, pero que no hay diferencia ¿en quién? En los que estaban en la ley y los que no estaban en la ley. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay un ser humano que no pueda decir que no ha pecado. El único ser humano que lo pudo hacer es Jesucristo. El único que no pecó en nada. Pero todos los demás, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos. Todos estábamos destituidos de esa gloria. Todos caímos de la gloria al pecar. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos librarnos del castigo que venía por quebrantar la ley? Solamente podía venir porque la justicia de Dios se tiene que cumplir. La justicia de Dios, para que Dios sea Dios, tiene que tener una justicia perfecta y dar el pago, ya sea de la obediencia o el pago de la desobediencia.
y el pecado es desobediencia contra Dios, y la paga del pecado es la muerte. Pero Dios manifestó su justicia sobre Jesucristo. Él cargó en Jesucristo todos los pecados. Jesucristo tomó todo tu pecado y mi pecado y fue y pagó el precio. Y por medio de pagar el precio, nosotros somos justificados. La justicia de Dios nos es imputada a nosotros. La justicia de Dios no por lo que nosotros merecemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio para que nosotros en Él seamos justificados. Y dice más en el versículo 25 que acabamos de leer, acerca de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí lo podemos ver, los pecados pasados históricos, pero también los pecados pasados de nuestra vida. Como Dios dice aquí, puso como propiciación, como camino, para que fuéramos justificados la sangre de Cristo, para que así su justicia fuera manifestada a cada uno de nosotros. La justicia de Dios solo se es pagada por medio de la sangre de Cristo, y solo los que creen en Jesucristo y son injertados en Él, por medio, entonces nosotros somos parte y quedamos cubiertos por esa justicia de Dios. Y entonces nos dice que a causa de la paciencia de Dios, Él no ejecutó su justicia sobre los pecados que cometimos antes de conocer a Cristo. Mira, para mí es impactante, impactante. Cómo Dios esperó y dio tiempo, y hoy está dando tiempo a la humanidad. Está dando tiempo para que vengan a Cristo. Cristo no ha venido en su segunda venida. No ha venido de rapto, por la misericordia de Dios, por la paciencia de Dios, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi hermana Rosy, le bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy vamos a orar por la hermana Imelda, ¿verdad? Que por su sobrino, hermana Rosy, también por hermana Hilda, hermana Verónica y Aminta. Lo vamos a hacer al final. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Y entonces Dios no nos fulminó cuando pecamos en el pasado. Por su paciencia. Miren qué misericordia de Dios. Dios tiene que juzgar y ser justo, porque Dios es el juez justo. Pero también expresa paciencia y misericordia para que nosotros, darnos tiempo a que nosotros nos volvamos a Él. Y dice, con la mira, dice el versículo 26, estamos en Romanos 3, 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? Jesucristo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios esperó un tiempo, Dios esperó siglos para manifestar a su Hijo. Dios te ha esperado a ti para que vinieras a Él, para que no fuéramos castigados con el mundo. Y entonces nos habla que la justificación no es por una obra humana. La justificación no es por algo que nosotros podamos hacer. Es por lo que Cristo hizo por nosotros. Y nosotros solo podemos acceder por la fe, por el creer en Él. Y entonces dice el 27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Porque nadie puede llevársela de haber sido tan santo que no necesita a un Salvador. Incluso María, cuando recibe la visita del ángel,
Ella se glorió en su Salvador, porque ella también necesitaba un Salvador. Todo ser humano necesita a su Salvador, que nos libre y nos justifique. Porque ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? Por la de las obras. ¿Por cuál ley hemos sido nosotros salvados? Por la ley de las obras. Aquí estaba hablando de la ley de los mandamientos que se dieron en la ley mosaica. Los 616, si no estoy mal, mandamientos. Por esa ley fuimos nosotros salvados, por cumplir los 616 mandamientos. ¿Por esa ley fueron salvados los judíos? No. Dice aquí claramente, no, porque ninguno cumplió a cabalidad todo. La ley mosaica era el parámetro de Dios, de la salvación. 613 mandamientos, perdón. Era el parámetro de Dios, pero nadie pudo cumplir ese parámetro de Dios. Y entonces fuimos salvados por la ley, no, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Pablo nos dice claramente que somos salvados por la gracia, por medio de la fe. Porque solo podemos acceder a esa justificación creyendo en el sacrificio y en la justificación por medio de Jesucristo. Y entonces dice aquí el 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y esta es probablemente la conclusión más importante acerca de la salvación. Es la conclusión a la que llega Pablo. Y es la conclusión que debemos de llegar nosotros. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Nosotros no somos salvados por las obras de la ley. Somos salvados por la fe en la gracia de Jesucristo, en la justificación y en el sacrificio que Cristo hizo para rescatarnos y pagar el precio por nosotros. Y dice el versículo 20, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Aquí está hablando bien claro, porque entonces ya vino Cristo. Ahora Cristo solo vino a salvar a los judíos. ¿Es Dios, dice aquí, solamente Dios de los judíos? Y claramente aquí dice, no, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Dios es Dios de los judíos y es también Dios de nosotros los gentiles. Dios salva al judío que cree en Jesucristo y salva al gentil que cree en Él, que pone su confianza en Él. Aquel que se acerca a Dios tiene que ser por medio de Jesucristo. No hay salvación. No hay salvación si no es por medio de Jesucristo, porque solamente por Jesucristo se pueden ser justificada tu vida y la mía delante de Dios. Y termina diciendo aquí el versículo 30 que leímos, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Él va a justificar por medio de la fe en Jesucristo, tanto a judíos como gentiles. La única forma de salvación no es por medio de seguir la ley que se alcanza la salvación, es por medio de la fe. Y en este tiempo que se ha manifestado Jesucristo por medio de la fe en Jesucristo, no por obras de la ley que hagamos, sino por la fe, no importando si eres judío o gentil. Y la ley por la fe se confirma. Este es un tema profundo, es un tema maravilloso de la gracia de Dios. Si la Victoria dice, ya no hay judío ni griego, así es. De los dos pueblos hizo uno solo, un pueblo comprado con la sangre de Cristo.
un pueblo. Ya no hay judío ni gentil, un pueblo de los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, aquí pasamos al capítulo 4 y vamos a ver a Abraham, porque yo quería que viéramos a Abraham como el ejemplo de la justificación por medio de la fe, porque la salvación siempre ha sido por fe, desde antes de la ley, en la ley y después de la ley. Y aquí Pablo nos da un ejemplo maravilloso, un ejemplo grande y profundo, y toma al Padre, a que la Biblia le llama el Padre de la fe, el Padre de los que creen. Y dice, Romanos 4:1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y vamos a detenernos aquí. Aquí nos empieza a dar el ejemplo. Aquí va a dar el ejemplo de Abraham y también va a dar el ejemplo de David. Pero miren, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado, ¿cómo fue justificado? Porque dice claramente en el libro de Génesis que Abraham fue justificado, o sea que se le imputó a él también una justificación como la que nosotros recibimos por medio de Cristo, porque él creyó en Dios. Ahora dice aquí, ¿por qué fue justificado Abraham? Y Abraham, para hacerlo para darle el contexto adecuado, cuando Jesús abre aquella historia en el Evangelio de Lucas, cuando muere el rico y muere Lázaro, dice que había un lugar especial donde estaba Abraham, el lugar de los justos del Antiguo Testamento. O sea, nosotros podemos estar seguros bíblicamente que Abraham fue justificado, que Abraham fue llevado al lugar del descanso de los justos. Y esto nos habla de que aquí dice, si Abraham fue justificado, o sea, podemos estar totalmente seguros que Abraham fue tenido por justo delante de Dios. Pero ¿por qué fue tomado por justo? ¿Por las obras que hizo? Aquí claramente nos dice que no. No es por lo que Abraham hizo que fue llamado justo delante de Dios. Es por lo que creyó. ¿Y a quién le creyó? Dice, porque si fue por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque si Abraham hubiera sido llamado justo por lo que él había hecho, entonces, bueno, tendría por qué gloriarse, dice aquí. O sea, podríamos decir que él fue el único hombre en la historia que logró llegar al parámetro de Dios para ser justificado por sus propias obras. Pero no dice. Pero dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Dios dice que Abraham fue justificado, es cuando le creyó a Dios, cuando puso su fe en Dios. Eso le trajo la justificación, pero no las obras que hizo. Porque dice, y aquí explica Pablo, porque al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El que obra, si la salvación se la hubiera ganado Abraham por lo que él hacía, entonces ya no sería la gracia la que actuara, no sería la gracia de Dios la que rescató a Abraham y lo justificó. Es lo que está explicando Pablo.
sino que si fuera por las obras, ya no sería por la gracia, sino que sería una deuda que Dios tendría que pagarle a Abraham con salvación, pero eso no es el caso. Fue la fe la que lo llevó a la gracia salvadora. Y dice el versículo 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La única forma de nosotros llegar a ser justificados delante de Dios, la única forma es por medio de la gracia que viene por medio de la fe. Por la gracia que viene por medio de la fe. Y seguimos leyendo, estamos en Romanos 4:6. Como también David habla de las bienaventuranzas, de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahorita lo vamos a ver esto porque parece un poquito trabalenguas. Entonces, retomando, Abraham no se podía gloriar ante los hombres por las obras que hizo, pero no ante Dios. Dichoso es aquel cuyas iniquidades, dice David. Eso está en el Salmo 32. Dichoso, dice David, aquel cuyas iniquidades, cuyo pecado, cuya maldad son perdonados y sus pecados son cubiertos, porque su fe le es contada por justicia. No son perdonados nuestros pecados. No son cubiertos los pecados por nuestras obras. Porque cuando habla aquí David, está hablando de lo que son cubiertos los pecados por medio de la fe. Él ya estaba en la ley. No es por cumplir las obras de la ley que somos justificados. Es por la fe. Y miren qué tremendo, porque dice aquí, y esta bienaventuranza de ser justificados se da solamente en la circuncisión. Aquí está hablando de los judíos. ¿Se le da solamente a los judíos o también a los gentiles? Porque decimos, dice, que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Y cuándo? ¿Cómo pues le fue contada? Dice, estando en la circuncisión. Acuérdense que Abraham no estaba bajo la ley, porque la ley fue dada hasta el tiempo de Moisés, y Moisés es un descendiente de Abraham. En el tiempo de Abraham no había venido aún la ley, pero a Abraham se le dio la ordenanza de circuncidar como una señal de ser apartados para Dios. Pero dice, ¿cómo pues le fue contada la fe? Estando en la circuncisión, fue antes, porque la circuncisión llegó a ser un símbolo del pueblo judío. Pero la justicia que se le atribuye a Abraham no fue cuando era circuncidado, sino fue antes de ser circuncidado. Y dice que la circuncisión, bueno, vamos a leer el versículo 11, porque quiero dejar explicado esto. Que cuando la circuncisión es una señal que se le dio a Abraham, que debían de repetir sus descendientes en la carne. ¿Ok?
Pero cuando fue justificado Abraham, no había sido circuncidado, no estaba todavía apartado, podríamos decir, era un gentil. Cuando fue justificado, cuando él creyó a Dios. ¿Y esto por qué fue? Esto tiene un significado muy profundo. Para que los que fuéramos justificados no fueran solamente los judíos, el pueblo judío, sino también los gentiles, porque Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Porque Dios ya tenía un plan de salvación para la humanidad. Y dice el versículo 11, no sé si hay alguna pregunta por acá, porque miren, son temas un poco complejos, pero realmente tienen una profundidad porque nos enseña la verdad, la misericordia de Dios que tiene para con nosotros. Y dice el versículo 11, leo aquí por si hay alguna pregunta acerca de Abraham y la fe. Vamos a ver, versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Miren, esto es tremendo. Porque los judíos decían que eran hijos de Abraham y son hijos de Abraham en la carne, en la descendencia terrenal. Pero Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, antes de darle esa señal que llevaría el pueblo de Israel, el pueblo judío. Le fue contada por justicia antes, dice aquí, para que fuese padre de todos los creyentes, no solo judíos, sino también de todos aquellos que aún que no fueran judíos como nosotros, también la fe nos sea contada por justicia. Abraham es padre, no solo de Israel. Abraham es el padre de la fe a todo aquel que cree, a todo aquel que cree en Jesucristo. Abraham es padre de nosotros, también padre de la fe. Nosotros descendemos de esa fe que justificó a Abraham. Porque si tú has creído y yo he creído en Jesucristo, en ese sacrificio expiatorio, en ese sacrificio en lugar nuestro, nosotros tenemos la fe de Abraham, esa fe por la cual hemos alcanzado la justificación, aunque no hayas nacido judío, aunque no hayan nacido en Israel. ¿Qué papel juega, dice Ani, la circuncisión o la incircuncisión? Aquí no se está tratando exactamente de qué papel juega, pero sí juega un papel. El papel era que la descendencia natural de Abraham o carnal de Abraham fue Israel, un pueblo que fue llamado para ser sacerdotes para el mundo, para manifestar la ley de Dios al mundo, para que el mundo viera en ellos la ley perfecta de Dios. Ellos no cumplieron ese cometido. Pero mientras Israel caminó, ellos fueron llamados el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios, le puedo decir con toda libertad, hoy el pueblo de Dios no es Israel. El pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo, la cual está formada por judíos y por gentiles, por circuncisos y por incircuncisos. Porque eso ya no tiene realmente, ya no hay una diferencia, porque Cristo vino a romper esa pared intermedia que nos dividía. Ahora ese pueblo está formado por hombres y mujeres que han respondido en fe al sacrificio de Cristo.
a creer en Él. Ahora, la promesa de Abraham de ser herederos del mundo por la justicia de la fe se les dio primeramente a los israelitas. Pero ahora nosotros también somos hijos de Abraham. Mira lo que dice, vamos a seguir leyendo aquí un poquito y podemos ir viendo algunos pasajes más, pero vamos a leer un poco más. Espero que no los esté llenando con mucha Biblia, pero realmente esto es lo que tenemos que llenarnos de Biblia. Tenemos que saber estas profundidades que están puestas aquí para nosotros. Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es el Padre de todos nosotros. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí nos vamos a quedar un momento. El versículo 13 nos dice, porque no fue por la ley, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Mira, esto es impactante, porque cuando a Abraham se le da la promesa de la tierra, las promesas de que su descendencia serían como las arenas del mar y como las estrellas de la tierra. Aquí se estaba refiriendo a dos descendencias, la descendencia natural, que eran las arenas del mar, y como las estrellas, que sería la descendencia por la fe, que somos nosotros. No una descendencia carnal, pero sí una descendencia espiritual de la línea de Abraham. Y nosotros somos los herederos de la promesa que le fue dado a Abraham. Mira qué tremendo. Dice el versículo 14, y lo está diciendo Pablo que es de ascendencia judía. Pero él llega a comprender lo que son los hijos de la fe en Abraham. Y dice el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, los judíos en la carne, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque si fuera, dice, solamente los descendientes carnales de Abraham, los que alcanzan la justificación por medio de la fe, entonces resultaría la fe y serían anuladas las promesas, pero no. Porque no solo de la ley los que alcanzaron las promesas que le fueron dadas a Abraham, sino los que creemos en Cristo. Los que hemos creído en fe son los que somos los herederos de las promesas que le fueron dadas a Abraham. Esto es tremendo. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esa no es solamente una promesa para los judíos. Esa es una promesa para los hijos de la fe. Y en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. Mira qué promesa más maravillosa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijeron a Abraham. Y ese en ti son a todos aquellos que estaban ya metidos en Abraham, la descendencia de Abraham. De la descendencia de Abraham van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esto no es solamente los judíos, eso somos tú y yo. Que en nosotros, en la iglesia de Cristo, en ese pueblo de Dios, van a ser benditas las familias de la tierra. Dice el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Esto se tiene que entender bien. La ley de Dios dada a Moisés es mala. Por supuesto que no. Pero el rompimiento o el no cumplimiento de la ley produce la ira de Dios. Pero dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Porque hasta que se impone la ley y alguien la rompe, entonces hay una transgresión. Pero mientras no se ha puesto la ley, no hay problema. Por ejemplo, tal vez se puso una ley de tránsito. O se iba a hablar acerca de una ley de tránsito. O se pintaron unas franjas para paso peatonal en alguna calle. Pero aún no estaba establecida la ley de que los carros tenían que parar antes de esas líneas peatonales. Y un carro viene y se para sobre las líneas y estorba el paso de peatones. ¿Podrá el policía darle una multa si la ley aún no ha sido aprobada? No. Pero cuando la ley es aprobada, si ese carro viene y se para en ese lugar, tiene una sanción. Entonces hay algunas cosas que fueron manifestadas a través de la ley, porque la ley lo que hizo fue manifestar realmente qué tan lejos estábamos de la perfección de Dios. Y dice entonces, dice 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Porque Israel rompió la ley. Y bueno, nosotros podemos ver toda la historia de cómo rompieron la ley en el transcurso de su historia. Pero los que alcanzaron la promesa fueron los que la alcanzaron por la fe en Dios. ¿Y cómo alcanzaron la justificación? Los israelitas en el tiempo de Jesús, aquellos que creyeron en Jesús. Y dice, por tanto, es por fe que se alcanzan las promesas, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Y ahora, padre de todos nosotros, aquí Pablo se está poniendo como padre de todos los que han creído en Jesucristo, sean del pueblo de judío, sean gentiles. La promesa de la bendición de Abraham es para nosotros, los de la fe, judíos o gentiles. Y dice el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre a muchas gentes. Eso está en Génesis 17:5. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fueran. Abraham recibió muchas bendiciones por tener fe en Dios. De hecho, desató bendiciones para generaciones y generaciones y generaciones que vendrían después de él. Dentro de ellos estamos nosotros. Nosotros somos herederos porque Abraham creyó en algo. Dice, él creyó en aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fueran. Porque dice que cuando él obedeció en llevar a su hijo a aquel sacrificio en el monte Moria y lo puso delante de Dios, dice luego, me parece que está en Hebreos, que él sabía
que Dios era poderoso para aún levantar de los muertos a su hijo, porque Dios le había prometido que de ese hijo él tendría descendencia. Y eso es impresionante, porque entonces quiere decir que Abraham creyó que aunque sacrificara a su hijo ahí, Dios iba a resucitar a ese hijo, porque de ese hijo le había prometido que vendría descendencia. Por eso dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fueran. Mira qué fe la de Abraham. Y esa es la fe a la que somos llamados a tener nosotros como hijos de Dios. Esa fe que tiene que saber que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fueran. Cuando Dios nos dice algo, aunque no se mire nada, si nosotros creemos en Él y nos mantenemos en Él, veremos que aún lo que no es, cuando Dios le dice que es, eso será. Todo será cambiado, todo será mudado, pero la palabra de Dios permanece para siempre y la palabra de Dios se cumplirá. Y luego nos habla entonces de las cualidades de fe que tenía Abraham, para que nosotros nos apropiemos también de esas cualidades. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Bueno, todos sabemos la historia. Y sabemos la historia y la hemos repetido muchas veces. Pero no la dimensionamos tanto hasta que la traemos como un ejemplo para nuestra vida. Había un imposible en la vida de Abraham. ¿Cuál es tu imposible? ¿Cuál es tu imposible? Pero Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Porque Abraham tenía una promesa. Tenemos promesas de parte de Dios. Tenemos promesas. Pero podemos creer aunque vengan situaciones o aunque pase el tiempo y no veamos nada claro. Porque dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque era esperar la promesa de Dios. O mejor decidir ya no esperarla. Era una esperanza contra esperanza. Pero él batalló para llegar a ser el padre de muchas gentes. Porque creyó a la palabra de Dios. Y dice el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él es llamado el padre de la fe, porque aunque él miraba ya su cuerpo que estaba como muerto, ese cuerpo de casi 100 años ya no podía engendrar un hijo. O miraba la esterilidad de la matriz de Sara durante tantos años. Sara tenía 90 años y por 90 años había sido estéril. Pero dice que no se le debilitó la fe a Abraham en creer que la promesa se cumpliría. Y dice el versículo 20, tampoco dudó por su incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Tampoco dudó por incredulidad en la promesa de Dios. La gran diferencia entre los que alcanzan las promesas y los que no es los que se sostienen, los que no dudan, los que no fluctúan. Santiago dice, el que ora, crea, no sea como las olas del mar, inconstantes, que hoy creen, mañana no creen, hoy creen, mañana dudan. No. Dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que él se fortaleció en la fe, dando la gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Una de las claves de la fe es saber en quién estás creyendo.
Porque nosotros en la fe podríamos decir, bueno, tenemos un amigo, tenemos un familiar, cualquier persona. Podemos confiar plenamente en esa persona, podemos confiar plenamente en la persona. Algunas diríamos sí, no, a veces. Pero en Dios podemos confiar plenamente porque Él tiene el poder absoluto para cumplir lo que nos ha prometido. Y por eso su fe le fue contada por justicia. Si nosotros realmente creemos que Jesucristo se puso en nuestro lugar y pagó el precio por nuestro pecado para ser justificados en Él, nosotros entramos a formar parte de los justos por medio de la fe. Y dice el versículo 23, y ya vamos terminando aquí, dice, y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada. Mira qué hermoso esto. No solamente a Abraham la fe le fue contada por justicia, dice aquí. Dice el versículo 24, estamos en Romanos 4:24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nosotros también somos justificados por medio de la fe. No solo Abraham, que tuvo una fe extraordinaria que marcó un punto de inflexión en la historia de los justificados, de aquellos que somos tenidos por justos delante de Dios, no por obras, por fe, por la fe en Él. Seamos dignos, hijos de Abraham, descendientes de Abraham, de esa descendencia espiritual por medio de la fe, de los que han sido justificados por la fe salvadora de Jesucristo. Vamos a orar en este momento. Este libro es maravilloso y creo que vamos a volver a estudiarlo dentro de pronto, porque ya lo estudiamos en algún momento, pero es, como le digo, casi que la constitución del reino. Pero nos habla tan grande acerca de lo que necesitamos tener, que es fe para ser salvos. Querida abuelita Luna, le bendigo en el nombre de Jesús. Liz Cortés, qué bueno poderla saludar también. Disculpen, no los había podido saludar. Vamos a orar en este momento. Padre, hoy estoy aquí, Señor, intercediendo por tus hijos y tus hijas, Señor. Aquellos que son descendientes de Abraham por medio de la fe. Aquellos que probablemente no teníamos una ascendencia judía, pero aún así logramos llegar a ser justificados porque creímos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy te pido, Señor, que nuestra fe, que nos fortalezcamos en la fe como se fortaleció Abraham, que aún sin ver lo que tú le habías prometido, él se mantuvo como viendo al invisible. Él se mantuvo sin dudar, fortalecido en la fe de que el que le prometió era tan poderoso que iba a cumplir su promesa, no importaba que aún la muerte se pudiera interponer. Padre, que nosotros podamos creer plenamente en ti, el Dios Todopoderoso, que lo que tú prometiste a nuestra vida, tú lo cumplirás. Gracias, Señor. Hoy, Señor, estamos pidiendo, Señor, por mi hermana Rosy, por mi hermana Imelda, por mi hermana Hilda, por la hermana Verónica, por
por la hermana Minta, que están pasando en este momento un momento difícil por la pérdida de un hijo o de un sobrino. Padre, fortalece sus vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, fortalezca sus vidas en la fe en Jesucristo. Que tu Espíritu Santo, el Consolador, Señor, llegue y consuele sus corazones. Que el bálsamo de paz, que ese bálsamo que cura toda herida del corazón, sea derramada sobre ellas. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tú eres el Dios de Abraham, pero eres también nuestro Dios. Y nosotros somos de esa descendencia santa que tú has buscado para tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendigo sus vidas, ruego sus oraciones, porque el día miércoles no tendremos estudio Biblia en mano, porque el día de mañana salgo de viaje para Cartagena de Indias, en Colombia, a una asamblea latinoamericana de iglesias, en la cual vamos a estar tratando temas muy importantes para la iglesia en Latinoamérica, y yo soy uno de los representantes de Guatemala, por lo que les ruego sus oraciones para que el Señor me lleve con bien en este viaje y que me dé la sabiduría para poder hablar lo que el Señor quiera que hablemos y que podamos en esa comunión de hermanos de toda Latinoamérica, de los pastores de Latinoamérica, podamos ver lo que Dios tiene para este tiempo. Por lo que el miércoles no habrá transmisión de Biblia en mano y será para el próximo miércoles. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Y aquí Laila nos manda un saludo, le bendecimos, mi querida Laila, querida hermana Elizabeth, y que el Señor guarde su mente y su corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la paz del Señor quede con ustedes y nos llene de ese gozo que no puede ser quitado. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Comparte este live a todos aquellos contactos que tienes. Si quieres mandar tus diezmos y ofrendas, puedes contactarnos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos entonces el próximo domingo, si Dios lo permite, aquí por el Olivo Ministerios. Pastor Jorge Ovalle. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias.